Terminó su viaje sobre mucha nieve a un lado de la autopista. Una adolescente como cualquier otra. Había recorrido lugares que ninguna joven debería conocer nunca. Pero finalmente había llegado a casa, a un pequeño pueblo de Pensilvania que nunca había visto antes. Si hubiese seguido con vida, habría descubierto que existen personas en quienes se puede confiar. Las pruebas se acumulan. Aún no hay sospechosos. Trade Center bombardeado. Una bomba capturada. Fugitivo anda suelto. Los archivos del FBI. Apareció en la autopista una primavera. Una mujer joven fue brutalmente asesinada. Un pasado e identidad misteriosos. La esperanza de descubrir al asesino era averiguar quién era ella. Soy Jim Kallstrom, antiguo jefe del FBI en Nueva York. La autopista le dio al asesino una vía rápida de escape, pero el rastro que siguió el FBI para perseguirlo fue complicado y largo, y esperábamos que no fuera un callejón sin salida. Marzo 24 de 1993, Bellefonte, Pensilvania. Una tardía tormenta de nieve mantenía la primavera a distancia. Muchas personas transitan. Camino a su trabajo, un conductor tomó una carretera poco transitada con nieve a los lados. Pero algo a un costado de la carretera llamó su atención. Lo que vio era algo verdaderamente impensable en este pacífico valle. Notificó de inmediato a la Policía Estatal de Pensilvania. 105-2.5. El cadáver de una joven mujer yacía sobre la nieve cerca de la intersección de dos carreteras interestatales. Buenos días. Oficial, ¿cómo está? En vista de las circunstancias, ¿qué tenemos aquí? El forense del condado determinó que la joven había muerto antes de ser abandonada en el lugar. Llevaba solo medias, ropa interior y un suéter. Y era muy joven, probablemente estudiante de secundaria. Pero quizá lo más perturbador era que tenía una cuerda atada alrededor de su cuello. No sabemos nada. Y sus manos también estaban atadas. En el lugar se encontraba el fiscal del distrito, Ray Greker, horrorizado por lo que vio. Lo que más me conmovió es que la joven no solo había sido asesinada, sino tratada con el desprecio más absoluto. El modo en que se encontró el cuerpo, descuidadamente dispuesto sobre la nieve, sugería que había sido arrojada al costado de la carretera, como si se tratara de un desperdicio. Eso es algo que realmente me enfurece. El cuerpo se trasladó para la autopsia. Muy pronto la noticia del crimen se extendió por el pequeño pueblo de 7,000 habitantes. Se trataba del primer caso de homicidio en Bellefonte en 13 años. Al igual que el fiscal de distrito, los pobladores se sintieron conmocionados e indignados. El agente especial del FBI, Randy Kohick, era uno de ellos, e intervino en el caso mucho antes de que el FBI lo investigara oficialmente. Toda esa área se conoce como Valle Feliz. Es un buen lugar para criar a los niños. Viví 12 años allí. Y delitos como este simplemente no suceden en ese lugar. Y por supuesto es algo atroz que aparezca el cadáver de una adolescente en la comunidad. Todos se sentían muy perturbados porque se preguntaban si era posible que el asesino viviera en Bellefonte. Los detectives buscaron pistas que pudieran revelar la identidad de la joven, pero no encontraron ni un bolso o una billetera que revelaran su identidad.
Recuerdo que aquella mañana le comenté al detective Madden que no creía que le fuera probable identificar alguna vez a la joven y mucho menos descubrir quién la había asesinado. El detective Madden de la Policía Estatal de Pensilvania estaría al mando de la investigación. Se notaba una ligera depresión en la nieve, de unos 15 centímetros, donde parecía que el cuerpo había caído desde alguna clase de vehículo, ya fuera un camión o un automóvil, en medio de la nieve. Madden llegó a la conclusión de que se trataba de un camión con una cabina relativamente alta. Huellas cercanas de neumáticos le dieron la razón. Habían sido hechas por neumáticos dobles, tal vez los neumáticos traseros del tractor de un camión. Un técnico en pruebas realizó moldes de yeso de las huellas para enviarlas al laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania. Allí los examinadores intentarían identificar la marca y cualquier detalle extraño que presentaran. Entonces, si se identificaba un sospechoso y sus neumáticos coincidían con las huellas, los moldes ayudarían a relacionarlo con la escena del crimen. El cadáver fue trasladado al Hospital Lee en Bethlehem, Pensilvania. Allí el doctor Maharakis, forense, llevó a cabo la autopsia, presenciada por el detective Madden. El forense determinó que la causa de la muerte había sido el estrangulamiento. No presentaba heridas de bala ni de arma blanca. La temperatura del cuerpo reveló que la joven llevaba muerta menos de 12 horas cuando se descubrió su cadáver. Aparentemente había muerto poco antes de ser arrojada al costado de la carretera, como había supuesto el forense en la escena. Exámenes posteriores revelaron que la joven había mantenido relaciones sexuales antes de morir. No sabíamos si se había tratado de una violación o de sexo consensual, basándonos en las circunstancias. Nosotros creíamos probable que se tratara de una violación. Con mucho cuidado, el doctor Maharakis retiró la cuerda del cuello de la joven. Un momento, mire esto, doctor. Es un cabello negro. Debajo del nudo se descubrió un cabello oscuro. Evidentemente no pertenecía a la joven rubia. ¿Pero sería del asesino? Se envió al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. junto con los nudos para ser analizado. La clase de nudo era importante. Podía permitir al FBI trazar un perfil del asesino. Pero la mejor pista se encontró en la mano izquierda de la joven. Algo aparecía escrito en su palma. Tenía números escritos en la palma de su mano izquierda. Era posible que hubiesen sido escritos con tinta y tal vez llevaban allí mucho tiempo porque comenzaban a borrarse y eran apenas legibles. Tanto Bill como yo pensamos que podría tratarse de la pista que estábamos buscando, que finalmente nos revelaría su identidad. Números, letras... Aunque parecían números, la escritura era indescifrable. Es apenas visible. ¿Puedes leerlo? El agente Kochich sugirió que los expertos del laboratorio del FBI podrían llegar a hacerlos legibles. Pensamos que quizá la escritura pudiera ser mejorada en el laboratorio del FBI en Washington, D.C., así que quitamos la piel de su mano izquierda y la enviamos al laboratorio. Las huellas digitales de la joven se controlaron en la Base Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron desalentadores. Las huellas se controlaron en el AFA, un sistema nacional para cotejar huellas digitales. Los resultados fueron negativos. Se las examinó empleando descriptores del cuerpo y sus características también, y resultaron negativas. Por lo tanto, no teníamos registro de una persona desaparecida que concordara con este cadáver. Justo sobre esta... falta algo. Luego, un odontólogo forense le tomó radiografías. Estas podrían resultar cruciales para identificar a la joven. Si se realizaba una identificación tentativa y las radiografías coincidían con las que se hubiesen tomado cuando la joven estaba viva, podría confirmarse su identidad. Pero antes debía ser visualmente identificada por una persona que la hubiese conocido, lo que no resultaría fácil después de la autopsia completa.
Se requirieron horas de cuidadoso trabajo para cerrar las incisiones realizadas para la autopsia dental y disimular los golpes. Se requería la habilidad de un empresario de pompas fúnebres experto para devolverle el aspecto que había tenido en vida. Steve Mondag era el hombre ideal para el trabajo. Su cuerpo ya había pasado por muchas experiencias duras cuando lo recibimos. Tuvimos que maquillarla un poco, arreglar su cabello, vestirla y hacer que se viera tan normal como fuera posible a esa altura. Después tomamos fotografías para publicar en el periódico. Las fotografías la mostraban mucho más normal que cuando la habían encontrado. Pero Mondag le dio algo más que un rostro, le dio un nombre. Cuando el forense la trajo, dijo, aquí te traemos a una señorita nadie para ti. Y le contesté, Cari, sabes que no me gusta que llames así a la gente, suena impersonal. Él dijo, bien, ¿cómo llamarla? La encontraron en el ayuntamiento Primavera. Le pregunté, sí, me dijo, podemos llamarla Primavera. Como la encontraron temprano, la llamaremos Amanecer de Primavera. El cuidadoso trabajo de Mondag proporcionó a los investigadores exactamente lo que necesitaban. Disculpe, ¿conoce a esta joven? Mostraron fotografías de la joven a docenas de camioneros en las paradas locales, restaurantes y gasolineras. Muchos mencionaron nombres de personas a quienes la adolescente se parecía. Su rostro joven despertó ecos en muchos. Los avisos en periódicos locales y carteles también proporcionaron pistas. La cantidad de llamadas recibidas en la estación fue abrumadora y tuvimos que examinar bien cada pista para determinar si esta persona era un lugareño. Pero ninguna de las pistas resultó productiva. A finales de abril, casi un mes después del hallazgo del cadáver, el FBI llamó al detective Madden. Los análisis revelaban que la escritura en la palma de la mano de la joven era un número telefónico, con código de área de Florida. Madden descubrió que ese número había sido desconectado y comenzó a preguntarse si el código no estaría equivocado. No parecía lógico, no se ajustaba a este caso en particular. La joven no estaba bronceada. Daba la impresión de que venía de un área de invierno similar a la nuestra. Pero seguíamos sin saber de dónde. La conjetura de Madden era que la joven provenía del oeste o el norte de Pensilvania, probablemente a unas 12 horas del lugar donde se encontró el cuerpo. También descubrió que en la palma de su mano aparecían escritos no uno, sino 2 números telefónicos. Marcaron todas las ciudades que se encontraban en un radio de 12 horas, en donde figuraban los números telefónicos que ella había anotado. Madden y Kochig enviaron los números junto a fotografías y la descripción de la joven a los alguaciles y policías estatales de esas áreas. Esperaban que la información proporcionara nuevas pistas. El pueblo de Bellefonte seguía cada nueva alternativa del caso, ofreciendo ayuda y apoyo. Manifestaron un genuino afecto y preocupación por esta joven. Podríamos decir que la comunidad de Bellefonte la adoptó póstumamente. A más de un mes del descubrimiento del cadáver, llegó el momento del entierro. El pueblo quería poner punto final a la tragedia, y el cuerpo no podía conservarse mucho más. Pero Madden aún necesitaba un poco más de tiempo. Lo último que queríamos como policías era perder el cuerpo. Es decir, no queríamos que el cuerpo fuese sepultado todavía, sin poder ser identificado. Es de cierta información que necesitaban. Precisamente cuando ya no era posible retener el cuerpo, se produjo una novedad en el caso. La oficina del alguacil en Maine había recibido el paquete de Madden con la información sobre la joven. Mira esto, dime qué te parece. Aunque no reconoció el rostro, llamó a uno de los números que aparecían en la palma de la mano de la joven. No sabía quién podía contestar el teléfono. Sí, hola. Habla el alguacil. Se había comunicado con Mark Rosenberg, consejero en una escuela local. Prometedor, teniendo en cuenta la edad de la joven. Hola, soy el detective Seymour. Gracias por recibirme esta noche. Un detective visitó el hogar de Rosenberg y su esposa.
Quisiera mostrarles una fotografía. Cuando el detective les mostró una fotografía, ellos la reconocieron de inmediato. ¿Pueden decirme si la reconocen? Y cuando dijeron su nombre, Don. resultó extrañamente conocido. Don o Amanecer. Don Marie Birnbaum. El nombre de Steve Mondag había resultado misteriosamente exacto. Quedé conmocionado, sorprendido. Resultó una coincidencia muy extraña, pero me sentí bien. Ella era parte de la comunidad. Mark Rosenberg fue una de las últimas personas con las que Don habló antes de morir. ¿Cuándo fue la última vez que le habló? Los investigadores esperaban que Rosenberg pudiera conducirlos hasta el asesino. Ellos mantenían una conversación telefónica. La operadora los interrumpió para que Don agregara más monedas porque se terminaba el crédito. El señor Rosenberg le pidió entonces que lo llamara más tarde para asegurarse de que se encontraba bien. Ella prometió hacerlo. Rosenberg le dio el número telefónico de su casa y ella obviamente lo escribió en la palma de su mano. Aseguró que volvería a llamarlo, pero nunca lo hizo. La escuela envió los registros dentales de Don a Pensilvania, donde los odontólogos forenses los compararon con las radiografías tomadas en la morgue. El resultado fue positivo y representó un giro fundamental para el caso. El FBI se involucró en el caso en virtud de nuestro estatuto de secuestro. Teníamos una joven que había sido encontrada maniatada sobre un montículo de nieve en Pensilvania y que además había sido vista unos días antes en el estado de Maine. El aspecto interestatal era importante. Bien, ahora somos conscientes. La investigación se concentró en Maine, el último lugar donde Don había sido vista con vida. Quizá pueda ayudarnos. Los oficiales de la Policía Estatal de Maine entrevistaron a los amigos de Don, incluyendo a Heidi Hanson. Heidi les contó que Don había planeado viajar con un camionero, como ya lo había hecho un año antes. En aquella ocasión, ella y una amiga, Mandy Gray, se habían escapado con un camionero llamado John Hofbauer. Habían dejado a Mandy en su hogar en Georgia y ellos habían seguido viaje juntos. Lo que comenzó como un viaje terminó convirtiéndose en una relación. A medida que pasaban las semanas, se volvían más íntimos. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, me alegra verte. Esta es la mujer de mi vida, Don. Ella quería conocerte. ¿Cómo estás? Hofbauer llevó a Don a casa de su abuela. ¡Qué alegría! Continuaron viajando juntos, siguiendo su recorrido. Nadie sabe con certeza dónde fueron o qué hicieron, pero Don hablaba con cariño de sus días con Hofbauer. Se habían divertido y él la había tratado bien. Parecía que se trataba de una de las pocas épocas felices en su turbulenta vida. Luego, casi un mes después de comenzado el viaje, el camión fue detenido al azar por la policía en un control de tránsito. Y un oficial le pidió a la joven que descendiera. Ella obedeció. Cuando examinaron su licencia, descubrieron que coincidía con los datos del pedido de búsqueda que había presentado su escuela. El oficial le comunicó que tendría que acompañarlo. No me iré a ninguna parte. Lo siento. Cuando quisieron alejarla de Hofbauer, No me iré. rogó que le permitieran quedarse sin suerte. No me iré. La policía la regresó a la escuela. Lo siento, no podemos hacer otra cosa. Desde entonces su comportamiento había sido bueno y estaba próxima a graduarse en pocos meses. Pero las cosas no eran lo que parecían. Aparentemente Hofbauer seguía enamorado de ella y es posible que ella también. Aunque no habían vuelto a verse desde el viaje, él había intentado visitarla en la escuela. Espere un segundo. Necesito pasar. Lo siento, pero no puede entrar. Pero los guardias de seguridad le impidieron la entrada al lugar. No tiene la autorización. Como hacía tiempo que no sabía nada de él, Don dijo a sus amigas que iría a buscar a Hofbauer para volver a huir con él. La trajeron de regreso.
¿Y la policía? El domingo por la tarde del 21 de marzo, 3 días antes de que descubrieran su cadáver, Don se escabulló de un cine. Le dijo a su amiga Heidi que pediría que la llevaran hasta la parada Dysart de camioneros en Bangor, Maine, con la esperanza de hallar a Hoffpauer. Envíen de inmediato 2 agentes allí y consigan toda la información. Hoffpauer se convirtió entonces en el principal sospechoso, ya que lo último que se sabía de Don es que iba a reunirse con él. El agente Coffey comenzó a rastrearlo. Aparentemente vivía en Mississippi. Pero Hoffpauer no resultó fácil de localizar. El familiar más cercano que encontraron los agentes fue su abuela, que vivía en Emory, Mississippi. Tomen asiento, por favor. Adelante. Gracias. Su abuela les contó que había criado a Hoffpauer como si fuera su propio hijo. Bien, ustedes dirán. Él era muy cariñoso. La llamaba desde donde estuviera casi todos los días. Incluso había traído a Don para que la conociera. ¿Tiene alguna fotografía que podamos ver? Cuando los agentes le comunicaron la trágica muerte de la joven, quedó desolada. Pero ella también tenía malas noticias. Su nieto había dejado de llamarla a mediados de septiembre, medio año antes del asesinato de Don. También había dejado de trabajar y de cuidar a sus mascotas. Había dejado la billetera en su casa y luego había desaparecido. Su abuela creía que estaba muerto, aunque nunca se había encontrado el cuerpo. Su automóvil se encontró por impactos de bala, lo que permitía suponer que se había metido en problemas con personas peligrosas y había muerto de manera violenta. Los agentes descubrieron que el automóvil había sido encontrado a pocos kilómetros de su hogar en Mississippi en septiembre de 1992, 7 meses antes de la muerte de Don. Por un extraño giro del destino, la desaparición de Hoffpauer había desembocado en la muerte de Don. Si él hubiese estado en la parada Dysart, Don seguiría con vida. Su desafortunada historia de amor había terminado en una doble tragedia. Ahora que Hoffpauer se presumía muerto, la investigación para descubrir al asesino de Don volvía al comienzo. La pista más prometedora de los investigadores no había conducido a ninguna parte, otra vez insospechoso en el estremecedor caso de una hermosa joven de 17 años, cuyo cadáver había sido abandonado en una carretera rural de Pensilvania. Siguiendo el dato de la amiga de Don, el agente Coffey y el detective Madden se dirigieron a la parada Dysart de camioneros en Bangor, Maine, a donde supuestamente iba Don cuando desapareció. Agente Coffey, del FBI. Encantada. ¿Cómo está, señora? Soy el detective Madden. Bien, ¿cómo ¿Podríamos está? hacerle algunas preguntas? Mostraron la fotografía de Don a la cajera, que recordaba haberla visto hablando por teléfono unas semanas antes. Se encontraba allí. Sorprendentemente, aunque ya habían pasado 2 meses, los agentes descubrieron que la gente no había olvidado a la joven rubia que preguntaba a los camioneros si podían llevarla, una joven que caminaba y muchos la recordaban pidiendo un aventón. Supongo que es normal que la gente recuerde a una adolescente en un lugar como aquel. No era un lugar para una adolescente. Resultaba obvio que Don había hecho sus últimas llamadas desde aquí. ¿Podría ayudarnos? El puesto de la cajera, donde los camioneros pagan el combustible, se encontraba a escasos 4,5 metros de los teléfonos pagos, desde donde Don había hecho sus llamadas a casa y a la escuela. Era fácil imaginar cómo podría haberse producido el encuentro entre Don y un camionero. El agente Coffey pidió una orden del Gran Jurado Federal para acceder a los registros telefónicos. ¿Problemas? Sí, tenemos muchos problemas. Revisarlos no sería fácil, pero era la mejor opción en un caso donde las pistas parecían no conducir a ninguna parte. Su amiga, ¿no? Mande, Greg. ¿Alguna otra amiga? Era posible que la gente con la que Don habló aquella noche supiera a dónde se dirigía y con quién. Muy bien. Enseguida. Los registros telefónicos confirmaron que Don había llamado a su consejero escolar, Mark Rosenberg, en Maine. También revelaron que había llamado a otros amigos. Su última llamada aparentemente había sido a Mandy Gray, la joven que había viajado con ella y Hoffpauer.
Una oficial de la policía estatal visitó a Mandy en su hogar de Georgia. Ella confirmó que Don la había llamado desde la parada Dysart de camioneros. ¿Estaba cerca de la frontera canadiense? Don le había contado que un camionero amable la llevó hasta allí y que le había dado dinero para comer antes de dejarla en Dysart. Mandy dijo que su amiga se sentía decepcionada por no haber hallado a Hofbauer. ¿Parecía tener miedo? Parecía no tener nadie más a quien llamar, ni otro lugar a donde ir. Y temía que en Indiana, donde vivía su madre, ya la estuvieran buscando. ¿Mencionó a dónde se dirigía en algún momento? Basándonos en la conversación que había tenido con su amiga de Georgia, el oficial Madden y yo supusimos que había conseguido viajar con un camionero desde la parada de Dysart. Y decidimos que lo mejor sería intentar identificar a los camioneros que se habían detenido en el lugar durante esos días. Entonces, conseguimos una orden del Gran Jurado Federal para obtener los recibos que se habían hecho aproximadamente durante los 4 días que rodearon el paso de Don por Dysart. Mientras tanto, el oficial Madden había conseguido los recibos de las 3 paradas de camioneros más cercanas al lugar donde se halló el cadáver de Don, en Pensilvania. Tenían la esperanza de que quien hubiera llevado a Don hubiera comprado combustible en ambos lugares. Era una posibilidad. La distancia entre Bangor y Belfont es de 1040 kilómetros, pero no era probable. Un camión puede desplazarse con facilidad 2400 kilómetros o más sin necesidad de recargar gasolina. Era un disparo en el aire. Pero Cohig y Madden se abocaron a la cuidadosa tarea de examinar miles de recibos de combustible. Durante las siguientes 4 semanas, yo recopilé los recibos de Maine y de Pensilvania y terminé con 2 listas separadas. Luego de comparar una con la otra, descubrí que había solo una coincidencia entre varios miles de nombres. El nombre era James Robert Cruz Jr. Cruz había comprado combustible la mañana del 22 de marzo en la parada de camioneros de Dysart. Mientras Don hablaba por teléfono a 4,5 metros de distancia. 3 días más tarde había cargado nuevamente combustible en Milesburg, Pensilvania, pocas horas antes de que se descubriera el cadáver de Don en la cercanía. Este fue un gran avance. Teníamos un camionero que estaba en Bangor al mismo tiempo que Donnie en el centro de Pensilvania, justo cuando se descubrió su cadáver. Los datos en el recibo revelaban que James Robert Cruz Jr. trabajaba para una empresa de camiones en Ohio. En respuesta a una llamada del agente Cohig, su jefe verificó las compras realizadas con su tarjeta de crédito. Bien, tengo los registros y... Cruz había conducido el camión 44 en una ruta que coincidía con la de los acontecimientos del crimen. tengo los tiempos, tengo las fechas. El agente Cohig y el oficial Madden tenían finalmente un sospechoso por el asesinato de la joven Dawn Marie Birnbaum, de 17 años. Verificamos si tenía expediente policial y descubrimos que sus antecedentes penales eran muy extensos. Lo más importante era que en el expediente constaba que había estado en el ejército estadounidense y que allí había sido acusado de intento de asesinato por estrangulación y pasó un tiempo en Fort Leavenworth cumpliendo la sentencia correspondiente. Sus antecedentes militares proporcionaron otro factor clave a los investigadores. Descubrimos que su grupo sanguíneo era A positivo, el mismo de la persona a quien pertenecía el semen que fue encontrado en Don. Los investigadores comenzaban a cerrar el cerco alrededor del sospechoso. Nos quedaba solo una cosa por hacer para comprobar si podía tratarse de la persona responsable del asesinato. Teníamos que determinar qué clase de neumáticos llevaba en su camión. Respondiendo al pedido del agente Cohig, un agente del FBI en Ohio inspeccionó los neumáticos del camión 44, mientras Cruz se encontraba en la carretera con otro vehículo. Los neumáticos eran Michelin XD1, de perfil rebajado, una marca poco usual. En el laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania, un examinador comparó esta marca con el molde que se había realizado en el lugar donde se encontró el cuerpo de Don. Confrontó el molde con las fotografías detalladas y una guía de referencia sobre neumáticos.
coincidían. Otro avance fundamental para el caso. Coincidían los neumáticos y el tipo sanguíneo. Teníamos los recibos, y en ese punto la Fiscalía de los Estados Unidos consideró que era suficiente para pedir una orden de registro para el camión de Cruz. Y quizá también para pedir muestras de su sangre y cabello para el análisis de ADN. Mientras Cruz realizaba un nuevo viaje con otro vehículo, los técnicos del FBI examinaron el camión 44. Aunque Dawn hubiese subido a ese camión, ya habían pasado 2 meses. Así que los técnicos no esperaban descubrir mucho. El hecho de que el camión estuviera excepcionalmente limpio no los hizo sentirse más optimistas. El registro llevó todo el día y se lo llevó a cabo de modo exhaustivo. Registramos tanto el tractor como el remolque. Se tomaron más de 300 fotos de ambas partes. Pero no apareció nada. Cuando los técnicos estaban por declarar terminado el registro, un detalle llamó la atención del investigador. Miré la puerta del lado del acompañante y noté que en la parte inferior de la puerta había una parte alfombrada, y al mirar más de cerca descubrí un cabello rubio entre las fibras de la alfombra. ¿Qué es? Era sorprendente, pero allí estaba. Tom, Bill, vengan. Como si Dawn aún no estuviese dispuesta a darse por vencida. Parece un cabello rubio. El cabello se envió al laboratorio del FBI para ser analizado. Pensé que, aunque era demasiado bueno para ser cierto, podría tratarse del cabello de Dawn. ¿Cuándo regresará? Los investigadores solo debían aguardar el regreso de Cruz. Señor Cruz, James Cruz. Le dijeron que estaban buscando a una joven fugitiva que había sido vista por última vez en Bangor, Maine. ¿Le molesta si usamos su oficina? No, en absoluto. Muy bien. Gracias, Joe. Le dieron a entender que ya habían entrevistado a varios conductores. Tome asiento, por favor. Sabemos que lleva un registro de sus viajes. Pidieron ver el registro de viajes correspondientes a los días de la desaparición. Los registros son exigidos por el gobierno para evitar que los camioneros conduzcan ininterrumpidamente durante muchas horas. Cruz admitió que el suyo era falsificado. ¿Es exacto? Bien, ya sabe, Los camioneros alteran sus registros para mantenerse dentro de las reglas. Esto tiene bastante precisión. Pero parecía que el registro de Cruz había sido alterado de manera selectiva. Lo cierto es que nosotros notamos que las alteraciones en el registro solo aparecían cuando había comprado combustible en Pensilvania y en Dysart. ¿cómo dice? Cruz describió su recorrido con tranquilidad a los agentes. Pero cuando le preguntaron si había cargado combustible entre Bangor y Pensilvania, respondió que no había sido necesario. Los 1080 litros que puede transportar su camión eran suficientes para el viaje. ¿Es su firma la de este recibo? Entonces le dije que teníamos un recibo que indicaba que había cargado combustible el miércoles en la mañana. Quedó un segundo en silencio y luego admitió que lo había hecho, pero porque en aquella parada de Milesburg era posible utilizar las duchas en forma gratuita. Cuando le pregunté cómo no lo había recordado, respondió, bueno, supongo que lo olvidé. Señor Cruz, vamos a mostrarle una fotografía. Entonces, le mostraron una fotografía de Dawn. Le preguntamos si ya había visto antes a esta joven. En ese momento, con toda calma, nos respondió que nunca le había visto antes, que no la conocía y que nunca se la había cruzado en Bangor, Maine. Le comunicaron que poseían evidencia innegable que lo relacionaba con el crimen y que las llamadas de Dawn desde Bangor coincidían con su parada en ese lugar. ¿Eso le molesta? La coincidencia de las huellas de sus neumáticos y de su grupo sanguíneo con el que se había encontrado en el cuerpo. Con absoluta calma, Cruz lo atribuyó simplemente a una coincidencia. No lo entiendo. En ningún momento de la entrevista dio a entender por sus gestos que
se sintiera nervioso a causa de mi interrogatorio. Y a medida que avanzaba la noche, creo que hasta el detective Madden comenzó a pensar que ya no se veía tan sospechoso a pesar de toda la evidencia circunstancial que teníamos. Se comportaba calmo y cooperativo. ¿Le molestaría? No, en absoluto. Cruz siguió mostrándose amable, incluso cuando le entregaron una orden para obtener muestras de su sangre y cabello. Más tarde, los expertos del FBI explicaron que una reacción excesivamente tranquila puede ser un signo de culpabilidad. El 6 de septiembre, los resultados de los análisis de sangre y cabello dieron positivo. Las muestras de Cruz coincidían con el cabello y el ADN que se había encontrado en el cuerpo de Dawn. Con esa evidencia, los agentes obtuvieron una orden federal de arresto para James Robert Cruz, Jr. El FBI y la Policía Estatal de Pensilvania habían identificado al hombre que había violado y asesinado brutalmente a una adolescente. El 8 de septiembre de 1993, con una orden federal de arresto, el agente Coffey y el detective Madden detuvieron a James Robert Cruz cuando regresaba de un recorrido con su camión. En el momento mismo del arresto, Cruz abandonó toda actitud calmada. Coloque las manos sobre la cabeza. Una de las diferencias entre la primera entrevista del señor Cruz y su arresto fue su comportamiento. Yo no hice nada, no. Ya no era la persona calma y dueña de sí misma que habíamos visto durante la entrevista. En ese momento, el señor Cruz se comportó de manera hosca y agresiva con el agente Kojic y conmigo. El arresto de Cruz fue la recompensa para los decididos investigadores, comprometidos a atrapar al asesino de una joven que podría haber sido la hija de cualquiera de ellos. 6 meses antes, solo contaban con un cuerpo tendido en la nieve cerca de la carretera interestatal sin identificación. Se lo acusó de asesinato en primero, segundo y tercer grado, violación, secuestro y el cargo federal de huida ilegal para evitar el procesamiento. Realmente quisiera aprovechar estos minutos. Para Dawn, la pesadilla comenzó como una aventura. El domingo 21 de marzo, dejó a su amiga Heidi en un cine cerca de su escuela en Poland Springs, Maine. Luego de despedirse de su amiga, Dawn se dirigió a Bangor, donde esperaba encontrarse con John Halfauer. Un camionero amistoso la llevó hasta la parada. Ya llevaba muchos meses separada de John y deseaba volver a verlo. Pero John no estaba allí. Dawn no podía saber que él había desaparecido y se lo presumía muerto. Y que su vida se cruzaría con la de un personaje mucho más siniestro. James Robert Cruz. No, estoy bien. Estoy bien. Dawn pasó todo el 22 de marzo haciendo llamadas desde la parada de Dysart en Bangor. Solo llamaba para que supieras que estoy bien. Llamó a sus amigos para hacerles saber dónde estaba y que se encontraba bien. Bien. Diles a todos que me encuentro bien. Te lo agradezco. También habló con su consejero escolar, Mark Rosenburg, para avisarle que huiría, pero que se encontraba bien y que lo llamaría aquella misma tarde. Está bien. Aguarda un segundo, ¿sí? Un momento, por favor. Escribió los números telefónicos de su casa en la palma de su mano para no perderlos. Cuando James Robert Cruz pagó su combustible, vio a Dawn hablando por teléfono a 4,5 metros de la caja registradora. Está bien. Estaré en contacto, ¿sí? Muy bien. Adiós. Cruz firmó el recibo de la tarjeta de crédito cargando el combustible a cuenta de su empleador en Ohio. Aquí tiene. Gracias. Hace frío, ¿no? Sí. Adiós. Adiós. Espere. Un momento. Oiga, señor. ¿Hacia dónde va? Voy hacia el sur. ¿Podría detenerse en Georgia? ¿Sí? ¿Puede llevarme? Claro.
Sube. Sí. Gracias. No fue necesario insistir para convencerlo de que la llevara. Don y Cruz se dirigieron hacia el sur. Los fiscales reconstruyeron los hechos que desembocaron en la muerte de Dawn Birnbaum. La joven no tenía idea del peligro que la amenazaba. Las horas que pasó con Jane Robert Cruz serían las últimas de su vida. Mientras Dawn se preparaba para dormir, Cruz permanecía despierto, falsificando su registro. Dawn descubrió muy pronto que era una víctima indefensa, atrapada por un cruel depredador del que no podía huir. El 23 de marzo, Cruz violó y estranguló a la joven, probablemente en el compartimiento para dormir de su camión. Esa misma noche, luego de comprar combustible en Pensilvania, desenganchó el remolque de su camión en otra parada. Luego condujo largo rato buscando un lugar donde abandonar el cuerpo de Dawn. Cruz se desplazó hacia la zona rural de Pensilvania, ansioso por librarse del cadáver de la joven. En las primeras horas del 24 de marzo, se detuvo a un lado de la carretera. Arrojó el cuerpo de Dawn fuera del camión, hacia uno de los lados de la carretera. Pero eligió no hacerlo. Cruz seguramente pensó que nunca sería descubierto. Y de no ser por los dedicados investigadores, las avanzadas pruebas forenses y mucha suerte, es posible que lo hubiera logrado. El fiscal de distrito, Ray Glickard, participó en el juicio. Un punto que quería remarcar para el jurado era cuánto tiempo agonizó Dawn en manos de James Cruz. El testimonio del patólogo indica que desde el momento en que ató la cuerda alrededor de su cuello pasaron 4 minutos antes de la muerte. El enfoque de Glickard fue efectivo. El 14 de junio, luego de 14 horas de deliberación, el jurado encontró a Jane Robert Cruz Jr. culpable de asesinato en primer grado. El juez lo sentenció de inmediato a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en la prisión de seguridad máxima del condado Greene, en el oeste de Pensilvania.
Creo que lo esencial de esta investigación es que al comienzo solo teníamos a una joven tendida sobre un montículo de nieve, que murió como nadie debería morir. Prácticamente no teníamos nada con que comenzar, y todos sentíamos la preocupación de que no conseguiríamos identificarla y mucho menos descubrir y condenar a su asesino. Tenemos a Cruz encarcelado. Pero es posible que Kojic y Mather hayan prestado un servicio más importante del que pensaron. Bien, con lo que tenemos es suficiente. En el momento del arresto, los medios se interesaron enormemente por Cruz porque en su estado natal, Ohio, se habían encontrado numerosas jóvenes cerca de las autopistas durante los 2 años anteriores. Todas habían aparecido amarradas y abandonadas a un lado de la carretera. Nuestra base de datos indicó que durante los 10 años anteriores se habían encontrado unas 600 jóvenes que estaban junto a las autopistas y todas habían muerto de manera sospechosa. No comprobamos de manera concluyente que el señor Cruz estuviera involucrado en aquellas muertes, pero lo que sabemos es que luego del arresto cesaron las muertes de ese tipo en el estado de Ohio. Finalmente, Dawn Beerbaum podía descansar en paz. La tranquila comunidad de Belfont siempre la recordará. Y recordará al asesino que le quitó la vida y cambió la de ellos para siempre. El agente Kojic comenzó a rastrearlo. Aparentemente vivía en Mississippi. Pero Hofbauer no resultó fácil de localizar. El familiar más cercano que encontraron los agentes fue su abuela, que vivía en Emory, Mississippi. Tomen asiento, por favor. Adelante. Gracias. Su abuela les contó que había criado a Hofbauer como si fuera su propio hijo. Bien, usted decida. Él era muy cariñoso. La llamaba desde donde estuviera casi todos los días. Incluso había traído a Dawn para que la conociera. ¿Tiene alguna fotografía que podamos ver? Cuando los agentes le comunicaron la trágica muerte de la joven, quedó desolada. Pero ella también tenía malas noticias. Su nieto había dejado de llamarla a mediados de septiembre, medio año antes del asesinato de Dawn. También había dejado de trabajar y de cuidar a sus mascotas. Había dejado la billetera en su casa y luego había desaparecido. Su abuela creía que estaba muerto, aunque nunca se había encontrado el cuerpo. Su automóvil se encontró por impactos de bala, lo que permitía suponer que se había metido en problemas con personas peligrosas y había muerto de manera violenta. Los agentes descubrieron que el automóvil había sido encontrado a pocos kilómetros de su hogar en Mississippi en septiembre de 1992, 7 meses antes de la muerte de Dawn. Por un extraño giro del destino, la desaparición de Hofbauer había desembocado en la muerte de Dawn. Si él hubiese estado en la parada Dysart, Dawn seguiría con vida. Su desafortunada historia de amor había terminado en una doble tragedia. Ahora que Hofbauer se presumía muerto, la investigación para descubrir al asesino de Dawn volvía al comienzo. La pista más prometedora de los investigadores no había conducido a ninguna parte, otra vez insospechoso en el estremecedor caso de una hermosa joven de 17 años, cuyo cadáver había sido abandonado en una carretera rural de Pensilvania. Siguiendo el dato de la amiga de Dawn, el agente Kojic y el detective Madden se dirigieron a la parada Dysart de camioneros en Bangor, Maine, a donde supuestamente iba Dawn cuando desapareció. Agente Kojic del FBI. Encantada. ¿Cómo está, señora? Soy el detective Madden. Bien, ¿cómo ¿Podríamos está? hacerle algunas preguntas? Mostraron la fotografía de Dawn a la cajera, que recordaba haberla visto hablando por teléfono unas semanas antes. Se encontraba allí. Sorprendentemente, aunque ya habían pasado 2 meses,
Los agentes descubrieron que la gente no había olvidado a la joven rubia que preguntaba a los camioneros si podían llevarla, una joven que caminaba y muchos la recordaban pidiendo un aventón. Supuso acusado de intento de asesinato por estrangulación y pasó un tiempo en Fort Leavenworth cumpliendo la sentencia correspondiente. Sus antecedentes militares proporcionaron otro factor clave a los investigadores. Descubrimos que su grupo sanguíneo era A positivo, el mismo de la persona a quien pertenecía el semen que fue encontrado en Don. Los investigadores comenzaban a cerrar el cerco alrededor del sospechoso. Nos quedaba solo una cosa por hacer para comprobar si podía tratarse de la persona responsable del asesinato. Teníamos que determinar qué clase de neumáticos llevaba en su camión. Respondiendo al pedido del agente Copley, un agente del FBI en Ohio inspeccionó los neumáticos del camión 44, mientras Cruz se encontraba en la carretera con otro vehículo. Los neumáticos eran Michelin XD1, de perfil rebajado, una marca poco usual. En el laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania, un examinador comparó esta marca con el molde que se había realizado en el lugar donde se encontró el cuerpo de Don. Confrontó el molde con las fotografías detalladas y una guía de referencia sobre neumáticos. Coincidían. Otro avance fundamental para el caso. Coincidían los neumáticos y el tipo sanguíneo. Teníamos los recibos. Y en ese punto, la Fiscalía de los Estados Unidos consideró que era suficiente para pedir una orden de registro para el camión de Cruz. Y quizá también para pedir muestras de su sangre y cabello para el análisis de ADN. Mientras Cruz realizaba un nuevo viaje con otro vehículo, los técnicos del FBI examinaron el camión 44. Aunque Dawn hubiese subido a ese camión, ya habían pasado 2 meses. Así que los técnicos no esperaban descubrir mucho. El hecho de que el camión estuviera excepcionalmente limpio no los hizo sentirse más optimistas. El registro llevó todo el día y se lo llevó a cabo de modo exhaustivo. Registramos tanto el tractor como el remolque. Se tomaron más de 300 fotos de ambas partes. Pero no apareció nada. Cuando los técnicos estaban por declarar terminado el registro, un detalle llamó la atención del investigador de un camión con una cabina relativamente alta. Huellas cercanas de neumáticos le dieron la razón. Habían sido hechas por neumáticos dobles, tal vez los neumáticos traseros del tractor de un camión. Un técnico en pruebas realizó moldes de yeso de las huellas para enviarlas al laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania. Allí los examinadores intentarían identificar la marca y cualquier detalle extraño que presentaran. Entonces, si se identificaba un sospechoso y sus neumáticos coincidían con las huellas, los moldes ayudarían a relacionarlo con la escena del crimen. El cadáver fue trasladado al Hospital Leigh en Bethlehem, Pensilvania. Allí el doctor Maharakis, forense, llevó a cabo la autopsia, presenciada por el detective Madden. El forense determinó que la causa de la muerte había sido el estrangulamiento. No presentaba heridas de bala ni de arma blanca. La temperatura del cuerpo reveló que la joven llevaba muerta menos de 12 horas cuando se descubrió su cadáver. Aparentemente había muerto poco antes de ser arrojada al costado de la carretera, como había supuesto el forense en la escena. Exámenes posteriores revelaron que la joven había mantenido relaciones sexuales antes de morir. No sabíamos si se había tratado de una violación o de sexo consensual, basándonos en las circunstancias. Nosotros creíamos probable que se tratara de una violación.
Con mucho cuidado, el doctor Maharaki retiró la cuerda del cuello de la joven. Un momento, mire esto, doctor. Es un cabello negro. Debajo del nudo se descubrió un cabello oscuro. Evidentemente no pertenecía a la joven rubia. ¿Pero sería del asesino? Se envió al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. junto con los nudos para ser analizado. La clase de nudo era importante. Podía permitir al FBI trazar un perfil del asesino. Pero la mejor pista se encontró en la mano izquierda de la joven. Algo aparecía escrito en su palma. Tenía números escritos en la palma de su mano izquierda. Era posible que hubiesen sido escritos con tinta y tal vez llevaban allí mucho tiempo porque comenzaban a borrarse y eran apenas legibles. Tanto Bill como yo pensamos que podría tratarse de la pista que estábamos buscando, que finalmente nos revelaría su identidad. Números, letras... Las que parecían números. La escritura era indescifrable. Es apenas visible. ¿Puedes leerlo? El agente Kochich sugirió que los expertos del laboratorio de la Unión, en el momento mismo del arresto, Cruz abandonó toda actitud calmada. Coloque las manos sobre la cabeza. Una de las diferencias entre la primera entrevista del señor Cruz y su arresto fue su comportamiento. Yo no hice nada, no. Ya no era la persona calma y dueña de sí misma que habíamos visto durante la entrevista. En ese momento, el señor Cruz se comportó de manera hosca y agresiva con el agente Kochich y conmigo. El arresto de Cruz fue la recompensa para los decididos investigadores, comprometidos a atrapar al asesino de una joven que podría haber sido la hija de cualquiera de ellos. 6 meses antes, solo contaban con un cuerpo tendido en la nieve cerca de la carretera interestatal sin identificación. Se lo acusó de asesinato en primero, segundo y tercer grado, violación, secuestro y el cargo federal de huida ilegal para evitar el procesamiento. Realmente quisiera aprovechar estos minutos. Para Don, la pesadilla comenzó como una aventura. El domingo 21 de marzo, dejó a su amiga Heidi en un cine cerca de su escuela en Poland Springs, Maine. Luego de despedirse de su amiga, Don se dirigió a Bangor, donde esperaba encontrarse con John Harfauer. Un camionero amistoso la llevó hasta la parada. Ya llevaba muchos meses separada de John y deseaba volver a verlo. Pero John no estaba allí. Don no podía saber que él había desaparecido y se lo presumía muerto. Y que su vida se cruzaría con la de un personaje mucho más siniestro. James Robert Cruz. No, estoy bien. Estoy bien. Don pasó todo el 22 de marzo haciendo llamadas desde la parada de Dysart en Bangor. Solo llamaba para que supieras que estoy bien. Llamó a sus amigos para hacerles saber dónde estaba y que se encontraba bien. Bien. Diles a todos que me encuentro bien. Te lo agradezco. También habló con su consejero escolar, Mark Rosenburg, para avisarle que huiría, pero que se encontraba bien y que lo llamaría aquella misma tarde. Está bien. Aguarda un segundo, ¿sí? Un momento, por favor. Escribió los números telefónicos de su casa en la palma de su mano para no perderlos. Cuando James Robert Cruz pagó su combustible, vio a Don hablando por teléfono a 4,5 metros de la caja registradora. Está bien. Cuando examinaron su licencia, descubrieron que coincidía con los datos del pedido de búsqueda que había presentado su escuela. El oficial le comunicó que tendría que acompañarlo. No me iré a ninguna parte. Lo siento. Cuando quisieron alejarla de Hop Power, No me iré. rogó que le permitieran quedarse sin suerte. No me iré. La policía la regresó a la escuela. Lo siento, no podemos hacer otra cosa. Desde entonces su comportamiento había sido bueno y estaba próxima a graduarse en pocos meses. Pero las cosas no eran lo que parecían.
Aparentemente, Hofbauer seguía enamorado de ella, y es posible que ella también. Aunque no habían vuelto a verse desde el viaje, él había intentado visitarla en la escuela. Espere un segundo. Necesito pasar. Lo siento, pero no puede entrar. Pero los guardias de seguridad le impidieron la entrada al lugar. No tiene la autorización. Como hacía tiempo que no sabía nada de él, Don dijo a sus amigas que iría a buscar a Hofbauer para volver a huir con él. La trajeron de regreso. ¿Y la policía? El domingo por la tarde del 21 de marzo, 3 días antes de que descubrieran su cadáver, Don se escabulló de un cine. Le dijo a su amiga Heidi que pediría que la llevaran hasta la parada Dysart de camioneros en Bangor, Maine, con la esperanza de hallar a Hofbauer. Envíen de inmediato 2 agentes allí y consigan toda la información. Hofbauer se convirtió entonces en el principal sospechoso, ya que lo último que se sabía de Don es que iba a reunirse con él. El agente Coggy comenzó a rastrearlo. Aparentemente vivía en Mississippi. Pero Hofbauer no resultó fácil de localizar. El familiar más cercano que encontraron los agentes fue su abuela, que vivía en Emery, Mississippi. Tomen asiento, por favor. Adelante. Gracias. Su abuela les contó que había criado a Hofbauer como si fuera su propio hijo. Bien, usted decida. Él era muy cariñoso. La llamaba desde donde estuviera casi todos los días. Incluso había traído a Don para que la conociera. ¿Tiene alguna fotografía que podamos ver? Cuando los agentes le comunicaron la trágica muerte de la joven, quedó desolada. Pero ella también tenía malas noticias. Su nieto había dejado de llamarla a mediados de septiembre, medio año antes del asesinato de Don. También había dejado de trabajar y de cuidar a sus mascotas. Había dejado la billetera en su casa y luego había desaparecido. Su abuela creía que esta Don no estaba allí. Don no podía saber que él había desaparecido y se lo presumía muerto. Y que su vida se cruzaría con la de un personaje mucho más siniestro. James Robert Cruz. No, estoy bien. Estoy bien. Don pasó todo el 22 de marzo haciendo llamadas desde la parada de Dysart en Bangor. Solo llamaba para que supieras que estoy bien. Llamó a sus amigos para hacerles saber dónde estaba y que se encontraba bien. Bien. Diles a todos que me encuentro bien. Te lo agradezco. También habló con su consejero escolar, Mark Rosenburg, para avisarle que huiría, pero que se encontraba bien y que lo llamaría aquella misma tarde. Está bien. Aguarda un segundo, ¿sí? Un momento, por favor. Escribió los números telefónicos de su casa en la palma de su mano para no perderlos. Cuando James Robert Cruz pagó su combustible, vio a Don hablando por teléfono a 4,5 metros de la caja registradora. Está bien. Estaré en contacto, ¿sí? Muy bien. Adiós. Cruz firmó el recibo de la tarjeta de crédito cargando el combustible a cuenta de su empleador en Ohio. Aquí tiene. Gracias. Hace frío, ¿no? Sí. Adiós. Adiós. Espere. Un momento. Oiga, señor. ¿Hacia dónde va? Voy hacia el sur. ¿Podría detenerse en Georgia? ¿Sí? ¿Puede llevarme? Claro. Sube. ¿Es este? Sí. Gracias. No fue necesario insistir para convencerlo de que la llevara. Don y Cruz se dirigieron hacia el sur. Los fiscales reconstruyeron los hechos que desembocaron en la muerte de Don Birnbaum. La joven no tenía idea del peligro que la amenazaba. Las horas que pasó con James Robert Cruz serían las últimas de su vida.
Mientras Don se preparaba para dormir, Cruz permanecía despierto, falsificando su registro. Horas que pasó con Jane Robert Cruz serían las últimas de su vida. Mientras Don se preparaba para dormir, Cruz permanecía despierto, falsificando su registro. Don descubrió muy pronto que era una víctima indefensa, atrapada por un cruel depredador del que no podía huir. El 23 de marzo, Cruz violó y estranguló a la joven, probablemente en el compartimiento para dormir de su camión. Esa misma noche, luego de comprar combustible en Pensilvania, desenganchó el remolque de su camión en otra parada. Luego condujo largo rato buscando un lugar donde abandonar el cuerpo de Don. Cruz se desplazó hacia la zona rural de Pensilvania, ansioso por librarse del cadáver de la joven. En las primeras horas del 24 de marzo, se detuvo a un lado de la carretera. Arrojó el cuerpo de Don fuera del camión, hacia uno de los lados de la carretera. Atrapada por un cruel depredador del que no podía huir. El 23 de marzo, Cruz violó y estranguló a la joven, probablemente en el compartimiento para dormir de su camión. Esa misma noche, luego de comprar combustible en Pensilvania, desenganchó el remolque de su camión en otra parada. Luego condujo largo rato buscando un lugar donde abandonar el cuerpo de Don. Cruz se desplazó hacia la zona rural de Pensilvania, ansioso por librarse del cadáver de la joven. En las primeras horas del 24 de marzo,
se detuvo a un lado de la carretera. Arrojó el cuerpo de Don fuera del camión, hacia uno de los lados de la carretera. Pero eligió no hacerlo. Cruz seguramente pensó que nunca sería descubierto. Y de no ser por los dedicados investigadores, las avanzadas pruebas forenses y mucha suerte, es posible que lo hubiera logrado. El fiscal de distrito, Ray Gricar, participó en el juicio. Un punto que quería remarcar para el jurado era cuánto tiempo agonizó Don en manos de James Cruz. Conseguimos una orden del Gran Jurado Federal para obtener los recibos que se habían hecho aproximadamente durante los 4 días que rodearon el paso de Don por Dysart. Mientras tanto, el oficial Madden había conseguido los recibos de las 3 paradas de camioneros más cercanas al lugar donde se halló el cadáver de Don, en Pensilvania. Tenían la esperanza de que quien hubiera llevado a Don hubiera comprado combustible en ambos lugares. Era una posibilidad. La distancia entre Bangor y Belfont es de 1040 kilómetros. Pero no era probable. Un camión puede desplazarse con facilidad 2.400 kilómetros o más sin necesidad de recargar gasolina. Era un disparo en el aire. Pero Cohig y Madden se abocaron a la cuidadosa tarea de examinar miles de recibos de combustible. Durante las siguientes 4 semanas, yo recopilé los recibos de Maine y de Pensilvania y terminé con 2 listas separadas. Luego de comparar una con la otra, descubrí que había solo una coincidencia entre varios miles de nombres. El nombre era James Robert Cruz Jr. Cruz había comprado combustible la mañana del 22 de marzo en la parada de camioneros de Dysart, mientras Don hablaba por teléfono a 4,5 metros de distancia. 3 días más tarde había cargado nuevamente combustible en Milesburg, Pensilvania, pocas horas antes de que se descubriera el cadáver de Don en las cercanías. Este fue un gran avance. Teníamos un camionero que estaba en Bangor al mismo tiempo que Don y en el centro de Pensilvania justo cuando se descubrió su cadáver. Los datos en el recibo revelaban que James Robert Cruz Jr. trabajaba para una empresa de camiones en Ohio. En respuesta a una llamada del agente Cohig, su jefe verificó las compras realizadas con su tarjeta de crédito. Bien, tengo los registros y... Cruz había conducido el camión 44 en una ruta que coincidía con la de los acontecimientos del crimen. Tengo los tiempos, tengo las fechas. El agente Cohig y el oficial Madden tenían finalmente un sospechoso por el asesinato de la joven Dawn Marie Birnbaum, de 17 años. Verificamos si tenía expediente policial y descubrimos que sus antecedentes penales eran muy extensos. Lo más importante era que en el expediente constaba que había estado en el ejército estadounidense y que allí había sido acusado de intento de asesinato por estrangulación y pasó un tiempo en Fort Leavenworth cumpliendo la sentencia correspondiente. Sus antecedentes militares proporcionaron otro factor clave a los investigadores. Descubrimos que su grupo sanguíneo era A positivo, el mismo de la persona a quien pertenecía el semen que fue encontrado en Don. Los investigadores comenzaban a cerrar el cerco alrededor del sospechoso. Don descubrió muy pronto que era una víctima indefensa, atrapada por un cruel depredador del que no podía huir. El 23 de marzo, Cruz violó y estranguló a la joven, probablemente en el compartimiento para dormir de su camión.
Esa misma noche, luego de comprar combustible en Pensilvania, desenganchó el remolque de su camión en otra parada. Luego condujo largo rato buscando un lugar donde abandonar el cuerpo de Dawn. Cruz se desplazó hacia la zona rural de Pensilvania, ansioso por librarse del cadáver de la joven. En las primeras horas del 24 de marzo, se detuvo a un lado de la carretera. Arrojó el cuerpo de Dawn fuera del camión, hacia uno de los lados de la carretera. Pero eligió no hacerlo. Cruz seguramente pensó que nunca sería descubierto. Y de no ser por los dedicados investigadores, las avanzadas pruebas forenses y mucha suerte, es posible que lo hubiera logrado. El fiscal de distrito, Ray Gricar, participó en el juicio. Como que podría tratarse de la pista que estábamos buscando, que finalmente nos revelaría su identidad. Números, letras... Aunque parecían números, la escritura era indescifrable. Es apenas visible. ¿Puedes leerlo? El agente Cochran sugirió que los expertos del laboratorio del FBI podrían llegar a hacerlos legibles. Pensamos que quizá la escritura pudiera ser mejorada en el laboratorio del FBI en Washington, D.C., así que quitamos la piel de su mano izquierda y la enviamos al laboratorio. Las huellas digitales de la joven se controlaron en la Base Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron desalentadores. Las huellas se controlaron en el AFA, un sistema nacional para cotejar huellas digitales. Los resultados fueron negativos, se las examinó empleando descriptores del cuerpo y sus características también, y resultaron negativas. Por lo tanto, no teníamos registro de una persona desaparecida que concordara con este cadáver. Justo sobre esta... falta algo. Luego, un odontólogo forense le tomó radiografías. Estas podrían resultar cruciales para identificar a la joven. Si se realizaba una identificación tentativa y las radiografías coincidían con las que se hubiesen tomado cuando la joven estaba viva, podría confirmarse su identidad. Pero antes debía ser visualmente identificada por una persona que la hubiese conocido, lo que no resultaría fácil después de la autopsia completa. Se requirieron horas de cuidadoso trabajo para cerrar las incisiones realizadas para la autopsia dental y disimular los golpes. Se requería la habilidad de un empresario de pompas fúnebres experto para devolverle el aspecto que había tenido en vida. Steve Mondag era el hombre ideal para el trabajo. Su cuerpo ya había pasado por muchas experiencias duras cuando lo recibimos. Tuvimos que maquillarla un poco, arreglar su cabello, vestirla y hacer que se viera tan normal como fuera posible a esa altura. Después tomamos fotografías para publicar en el periódico. Las fotografías la mostraban mucho más normal que cuando la habían encontrado. Pero Mondag le dio algo más que un rostro, le dio un nombre. Cuando el forense la trajo, dijo, aquí te traemos a una señorita nadie para ti. Y le contesté, Cari, sabes que no me gusta que llames así a la gente, suena impersonal. Él dijo, bien, ¿cómo llamarla? La encontraron en el ayuntamiento Primavera. Le pregunté, sí, me dijo, podemos llamarla Primavera. Como la encontraron temprano, la llamaremos Amanecer de Primavera. El cuidadoso trabajo de Mondag proporcionó a los investigadores